NASCAR México Series correrá en el aeropuerto de Tulum. Isaac del Toro recupera valiosos segundos en el Tour de los Emiratos Árabes. Deportivo Querétaro se alista para recibir a los Bravos de Ciudad Juárez. Dodgers de Los Ángeles renuevan contrato a 2 peloteros claves de su alineación. Escándalo de racismo en partido oficial de la Liga de Campeones de Europa. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia de nuestro buen amigo, el periodista Pedro Gómez. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Mi querido Ed Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Bla 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 Deportivo. Aquí estamos, puntuales a la cita. Te veo muy contento, casi rozagante, como si hubiera celebrado ¿qué podríamos decir? La casi tragedia, ¿verdad? El tropiezo, voy a decir, del Querétaro allá en el Alfonso Lastras de la capital potosina, donde hasta nuestro buen amigo Sergio Balleres, que es el gallo número 1, lo único que le falta es tatuarse todos los brazos acá con el logotipo del Querétaro. Hasta él tuvo que reconocer que habían jugado pura basura. Pedro Gómez. No estoy contento por ¿no estás contento por es eso? Que ya hace calorcito, ya me puedo, ya me puedo poner mis guayaberas ahora sí. a gusto. Oye, sí, estuvimos a 31 grados hoy al mediodía. Está bien, ¿cuál es el problema? ¿Así está perfecto? Así está perfecto, así déjenlo, así dejen el termostato, ya no le muevan. Que así se quede de aquí hasta fin de año. De aquí hasta el 31 de diciembre. Bueno, pues vayamos entonces al tema. Habíamos aquí comentado y lo había expresado yo en estos términos: una golondrina no hace verano, y después de la victoria sobre los Esmeraldas de León, bueno, pues los fanáticos estaban regocijados, casi exultantes, y viene esta ¿qué podríamos decir? Muy criticable actuación en la capital potosina. Pedro Gómez. Sí, es muy complicado mantener el ritmo. Digo, la verdad a mí me dio mucho gusto el partido anterior, la victoria sobre León, ¿no? La victoria sobre León, es correcto. Porque efectivamente aquí mismo lo platicamos, Querétaro ya le debía una victoria. Una mínima satisfacción. A toda su afición, por supuesto, y qué bueno que se hizo, y se hizo en casa y entre un rival de la zona. Sí. Y pues a todo dar, ¿no? Y todo el mundo dijo, creo que este tema va a empezar a caminar mejor. Van mejorando. Sí, pero, porque siempre hay un pero en todo, sí. Y aquí también ya lo platicamos muchas veces, no hay una continuidad deportiva cuando no empezaste bien. No hay consistencia. A ver, y nos vamos a tener que regresar tristemente a recordar que el Querétaro jamás tuvo una pretemporada. Fue un equipo que armaron al cuarto para la una. Al que le siguen llegando jugadores de procedencias, algunas francamente extravagantes. Que el equipo lo armaron al cuarto para la una, que por poco no juegan la primer jornada del torneo, porque no estaba el equipo completo. Los registros. Sí, claro, o sea, a ver, de ahí entonces la explicación lógica que si algo no tiene una continuidad desde su base, no puede dar resultados más adelante. ¿Qué es lo que pasó en esta ocasión? Bueno, pues que el equipo otra vez volvió a carecer, 1, de fondo físico, y 2, de juego de conjunto. Sí, claro. Sigue habiendo altibajos, el técnico sigue buscando por todos lados qué le funciona mejor. Se continúa careciendo de un ariete con la suficiente contundencia. Deja todo el ariete, mi querido Ed Martínez, de una columna vertebral, como aquí también ya lo platicamos, un matón arriba, un creativo en la media y un buen central abajo. Un buen zaguero central. A ver, ¿cuál es el tema entonces del Querétaro? Que no tiene una base sólida, por eso su torneo va a ser siempre así. De altibajos. De altibajos, siempre, ¿no? Conforme se vaya acomodando, digamos que este torneo les va a servir de pretemporada. Sí. Ojalá y el cociente les alcance. Que ese es el tema al que nos vamos a referir dentro de unos minutos, porque la situación ya es muy comprometedora en la tabla del porcentaje. Y se empieza a comprometer más, y entonces tú de ahí te vas a empezar a preguntar, o más bien la afición del Querétaro, si quedan hasta abajo del cociente, ¿de dónde van a sacar dinero para pagar una multa? Muy fácil, Pedro Gómez. No, esa respuesta te la voy a dar muy fácil, porque ya distintos medios de comunicación esta misma semana han comenzado a ocuparse del tema. Y resulta entonces
que el supuesto, lo expresé correctamente, fondo de inversión cuya cabeza visible es el señor Mark Spiegel, pues carece de fondos. Es un fondo de inversión que no tiene fondos y que para concretar la supuesta operación de compra-venta de la franquicia del Deportivo Querétaro tuvo que pedir un préstamo bancario, ese fondo de inversión, y entonces para garantizar ese fondo de inversión, pues han dejado en garantía una cantidad de firmas, de marcas que no tienen el valor que cualquier entidad financiera, fiduciaria o bancaria podría exigir. Sí, a ver, compran un equipo con dinero prestado. Sí. O sea, el señor Max Spiegel, con todo respeto, no tiene un clavo para comprarle por lo menos un jugador de calidad. De calidad. De calidad, así es. Entonces, tuvo que pedir prestado para comprar un equipo. 75 millones de dólares le prestaron. Ahora, ¿cómo los va a pagar? ¿Ya los estará pagando? ¿O cómo fueron los plazos? ¿Le irá a alcanzar el torneo? ¿O el segundo, o el tercero, o el cuarto para pagar, para cubrir? Y luego, si se viene la multa por el cociente, sí. ¿De dónde va a sacar? ¿De cuánto anda ahorita? ¿De 80 kilos? Sí, ¿no? De 80 millones de pesos, la sanción, la penalización. La multita. Sí. A ver, ¿de dónde va a sacar 80 millones de pesos? ¡Pesos! Sí. Para pagar esa multa. Sí. Entonces, obviamente este tema, desde su raíz viene mal, no se puede esperar que en el futuro dé un buen resultado, a menos que ya empiecen a tomar decisiones importantes como traer jugadores de a de veras, uno, hacer una pretemporada que creo que ya le están haciendo. Este torneo para mí es la pretemporada del Querétaro. O por lo menos va adquiriendo ese carácter, ¿verdad? Sí, es correcto. Y ya después, bueno, empezar a meter ya patrocinios de a de veras. Digo, sin menospreciar los que están, porque bueno, también su esfuerzo lo hacen. Sí, claro. A ver, la afición del Querétaro necesita ver un equipo de calidad como la ciudad y el estado que es. Bueno, pues entonces la situación es apremiante porque hay problemas en el terreno de juego, los resultados no los están acompañando y las complicaciones con las enormes dudas, los terribles cuestionamientos que hasta ahora no encuentran una respuesta razonable de cómo se concretó la operación de compra-venta de esa franquicia, y eso genera, como es natural y como es lógico, una enorme inquietud entre todos los fanáticos del Deportivo Querétaro. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Más de 180 kilómetros han conformado la tercera etapa de la versión 2026 del Tour de los Emiratos Árabes, en donde el vencedor ha resultado el italiano Antonio Tiberi, quien se ha convertido en el nuevo líder de la prueba. Isaac del Toro, el nativo de Ensenada, Baja California, tuvo una jornada muy demandante, en donde a nueva cuenta tuvo la posibilidad de demostrar sus mejores atributos y recuperar tiempo muy valioso para la clasificación general. Llegó a esta tercera fase con más de 40 segundos de desventaja en las posiciones, pero ha logrado resarcirse de esta circunstancia y ahora se ubica en el segundo puesto general de la competencia, separado solamente 21 segundos del puntero de la justa. Restan varias etapas de montañas en las que se espera que el pedalista mexicano de tan solo 22 años de edad pueda remontar y optar por la victoria absoluta en el Tour de los Emiratos Árabes. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a invitarles, como lo hacemos cotidianamente, a interactuar con nosotros. Vamos con la pregunta encuesta de esta noche, que es muy sencilla. Sí, ya se perdió contra el Atlético de San Luis, además con un marcador absolutamente inobjetable, 3-0, con errores garrafales y muy puntuales, muy observables de la saga y particularmente de los defensores centrales. Pero hay que pensar ya en el cotejo que se avecina. Regresan al Corregidora para recibir a los Bravos de Ciudad Juárez, que vienen también de perder en casa ante el conjunto de los Rayos del Necaxa. Así es que comuníquese con nosotros. ¿Vencerán sí o no los equiperos del Querétaro al equipo de Ciudad Juárez, los llamados Bravos?
720-214-2537 para que entre en contacto con nosotros. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión a propósito del próximo partido del conjunto del Deportivo Querétaro. Bueno, la otra preocupación y que cundió y que finalmente parece ser que ya se ha apaciguado fue ¿qué podríamos decir? La asistencia, la incorporación, yo no diría la integración, pero sí la incorporación de un grupo de seguidores del Deportivo Querétaro que se autodenominan la Resistencia Albiazul, que había sido sancionada, esa porra, ese grupo había sido penalizado por la propia Federación Mexicana de Fútbol, impidiéndoles el acceso al Estadio Corregidora desde los trágicos acontecimientos del 5 de marzo del 2022. Bueno, el plazo, el periodo de castigo, de sanción, ya transcurrió, se ha cubierto. Y entonces los muchachos ingresaron, cada quien por su lado, a la localidad superior en la tribuna norte del Estadio Corregidora, y paulatinamente se fueron agrupando hasta que ya la presencia era absolutamente ruidosa. Pedro Gómez. Correcto, y en ocasiones anteriores, también con fallidos intentos de algunos uniformados de tratar de bajarles las banderolas y tratar de callarlos. Correcto, no sé de silenciarlos. Sí, claro. Más allá del tema de las porras y de lo que sucedió aquella tarde que fue trágica. Que fue muy trágica. Y que esperamos jamás se repita en ningún escenario deportivo. Claro. Y después del castigo que, bueno, ya se cumplió, en fin. Ir a alentar a tu equipo, pues no es pecado. Sí. O sea, siempre y cuando, obviamente, lo hagas con estricto sentido de respeto, tanto al aficionado de casa como al rival, al visitante, y que lo hagas en un ambiente familiar, pero la verdad es que no hay ningún motivo por el cual prohibirle a alguien ir a apoyar a su equipo favorito. Y sobre todo, y esto es lo más importante del tema, yo creo que nadie lo ha visto de ahí, y no quiero dar ideas tampoco, pero atentar contra el derecho a la libertad de expresión es un tema. Así es. Ojo. Sí. Entonces, hay una expresión ahí que está siendo aplacada. Socavada, soterrada. Es correcto. O por lo menos lo han pretendido. Sí, entonces, el tema de la libertad de expresión, y yo también lo he dicho en privado y público, la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de los periodistas. Claro. Es un derecho de toda la ciudadanía. Los seres humanos. Así es. De todos. Todos tenemos derecho a expresarnos. Siento que en esta ocasión aplacar esos gritos de aliento para un equipo rayan un poquito más allá de lo normal y ya se están convirtiendo en un tema... En una persecución incluso, ¿eh? Sí, en un tema de aplacar la libertad de expresión. Y eso ya toma otra tesitura. Otro cariz, otro matiz. Regresando a lo deportivo, sí fue muy notorio que cuando la porra empezó ruidosamente a apoyar al equipo, pues el equipo tomó más brío, más ánimo, se enfocó, se fue adelante, siempre luchó. Digo, es un aliciente. Y si nos vamos a los números muy fríos, si en este momento la estrategia del Querétaro es perder todos de visita, pero ganar todos en casa, por ahí quedan en media tabla y hasta andan pasando a la liguilla. Pues sí, así como están las cosas. Y por otro lado, sumando a lo que acabas de expresar, Pedro, amigos, los jugadores, algunos que se expresaron, hablando de libertad de expresión, al ser abordados por los reporteros, se sintieron absolutamente halagados y arropados. Dicen, no, pues por supuesto que es una atmósfera completamente diferente si tenemos a un grupo de seguidores que nos alientan durante todo el tiempo de extensión del partido. Y ahí es donde se juntan las ganas de comer con el hambre. Sí, claro. ¿No? O sea, donde se complementa una cosa con la otra. Sí. Pero por supuesto que en estos términos, la autoridad del estadio... La autoridad que representa la directiva debería de preocuparse por encauzar positivamente a los grupos de animación y no andarlos reprimiendo en su libertad de expresión. Bueno, pues esa es la circunstancia que se está viviendo ahora, porque ya a través de redes sociales ya comienza a circular la convocatoria, la cual es muy legítima, para ir a apoyar al Querétaro en este próximo partido en el mundialista escenario del Corregidora,
justamente ante un equipo en el que, si nos guiamos estrictamente por las alineaciones, en un, digamos, en un presupuesto de con cuáles equipos puedes antagonizar o con cuáles equipos pudieras tener la posibilidad de conseguir más puntos, esta es una de esas jornadas que tendría que estar en tu presupuesto de toda la campaña. Este partido tenemos que ganar. Sí, claro, porque pues, los números ahí están. Ujú. Todavía no se transforman en algo muy negativo porque pues por ahí ya rescataron una victoria que les dio ya 3 puntitos más, ¿no? Sí, sí. Pero si nos vamos así explícitamente a la matemática, Sea el porcentaje que lo vamos a ver ahorita en el gráfico. y si la estrategia es ganar todos en casa, aunque perdamos de visita, pues por ahí quedan a media tabla y sí andan pasando a la liguilla y andan teniendo mejores oportunidades de trascender, y esto en lo deportivo, y con su afición, que es lo más importante. Bueno, pues nosotros aprovechamos para abrir un paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. De manera oficial, la NFL ha confirmado que estará de regreso en nuestro país para efectuar un partido válido para la campaña del 2026 y desde luego que el escenario será el remozado Estadio Azteca de la capital de la República. Como se sabe, en la Ciudad de México se han realizado ya varios encuentros oficiales de la NFL, siendo los más significativos los desarrollados en los años 2005-2022 con la presencia de los llamados 49 de San Francisco. Justamente los californianos están confirmados como uno de los contendientes para la cita del 2026, escuadra que cuenta con una gran cantidad de fanáticos en nuestro país. En el mismo comunicado se ha señalado que la NFL y el Estadio Azteca celebrarán también partidos oficiales en las temporadas de 2027 y 2028, con lo cual se pretende resaltar la fidelidad de los aficionados mexicanos al deporte de las tacleadas y de modo particular a la NFL. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver qué están opinando quienes nos están acompañando. ¿Ganará el Querétaro? ¿Vencerán a los Bravos de Ciudad Juárez el próximo partido en el Corregidora? Bueno, ¿el qué? El 12% dicen que sí, el 88% dicen que no. Pues que no están escuchando a Pedro Gómez que el Querétaro va a ganar sí o sí. Bueno, están demasiado escépticos con respecto al equipo de Esteban González. 720-214-2537 para que continúe comunicándose con nosotros. Si nos sigue ya por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Y aquí está lo que nosotros hemos llamado durante mucho tiempo la tabla del dolor, no solamente la tabla porcentual. Y aquí se acaban las opiniones, los pareceres, los asegúnes, los puntos de vista. Aquí está la verdad pura y dura del desempeño de los equipos. Y normalmente están casi los mismos de siempre, ¿verdad? Con algunas novedades. Pero en el caso particular del Querétaro, pues ya está en el 14º sitio de la tabla porcentual, es decir, ya está entre los 5 peores de la tabla del porcentaje, 1.0989. ¿Y por qué la trascendencia del cotejo ante los Bravos de Ciudad Juárez? Bueno, pues porque los de Paso del Norte están apenas por encima en la porcentual del Querétaro, 1.1209. Entonces, por supuesto que ese cotejo tiene una significación particular, estrictamente por la campaña regular, pero doblemente significativa por la tabla del porcentaje, donde el Querétaro tendría que separarse ya y comprometer en consecuencia al equipo de Ciudad Juárez. Pedro Gómez. Y fíjate qué tanto va a influir el próximo encuentro efectivamente contra Bravos de Juárez, Sí. que la lucha por el porcentaje se va a empezar a recrudecer ya en las siguientes jornadas. Sí, sí, sí. Y los partidos que vienen para Querétaro van a ser importantísimos, sobre todo si toca con rival de porcentaje. Sí. Y aquí el tema ya no es lo deportivo, ya es la multa. Ahorita el que la pagaría sería el Mazatlán, ¿no? Sí. Y quién sabe también de dónde va a sacar lana, porque pues Sí. ya están pagando impuestos también. Entonces... Que se supone que es una franquicia que ya está vendida, ¿verdad? No, que bueno, ya los federativos en México, yo creo que se disputan ese nada honroso sitio, ¿verdad? Ese nada honroso lugar de quienes carecen de la más mínima credibilidad en la vida pública de este país. Seguramente en un sitio estelarísimo
estarían los diputados y en otra parte, bueno, los políticos en términos amplios y desde luego los directivos del fútbol mexicano, ¿verdad? Porque allí está el Mazatlán y para que vean ustedes, reiterando lo que ya he comentado en otras ocasiones, para que vean ustedes cómo un empresario de los medios de comunicación, un empresario de la venta de artículos para el hogar, de accesorios, línea blanca y electrónicos, enseres domésticos, digamos, y motos ahora también. No es lo mismo vender cosas en abonos que manejar un equipo de fútbol, ¿verdad? Y prueba irrefutable de ello es que el mismo empresario, o que así se autodenomina, el mismo personaje que es dueño del Puebla y es dueño del Mazatlán, pues los tiene en los peores sitios de la tabla del porcentaje en el fútbol de paga de nuestro país. Así es que nada modélico, ¿verdad? Nada ejemplar el desempeño de este empresario, que además para esta campaña están sufriendo lo indecible con el mismo discurso. Se supone que esta franquicia ya se vendió y que esta otra, la de la franja, está en proceso de compraventa con unos supuestos empresarios poblanos que van a mantener la franquicia en esa plaza y se despedirán del señor de la Jusco, que lo único que ha hecho es depositarlos allá. Va a ser complicado que alguno de los dos equipos no termine pagando una parte de la multa al término de la campaña cuando los condene la tabla del porcentaje en el torneo regular. Pedro Gómez. Que al final del día les va a dar lo mismo, ¿eh? Sí, porque ya están no hay vendidos, descenso. ¿no? Ah, claro, no, por supuesto. No hay descenso. Están premiando la mediocridad, Es correcto. no solamente para ir a la liguilla, sino para que no desciendas, ¿no? Mientras no haya descenso, pues digo, no va a haber problema para los que tengan solvencia económica decir, pues me aparto 80 milloncitos por ahí de algo. Sí. Y pues ya no es para pagar lo del porcentaje y ya sigo yo vendiendo playeras, negociando patrocinios, cobrando los derechos de transmisión televisiva. Claro, digo, alguna ganancia debe haber, ¿no? Sí, seguramente. Trayendo jugadores, hay más o menos de medio pelo. Porque esa es la otra parte inexplicable, ¿no? Cuando vas y abordas a algunos directivos, se quejan y sostienen la idea de que el fútbol profesional no es negocio. Y entonces uno se pregunta, oye, si no es negocio, pues deshazte de él. Pero se resisten tanto al tema de la venta de las franquicias que lo obligan a uno a pensar desde una lógica muy elemental, entonces no hay tal certeza de que no es negocio del fútbol de paga en México. Desgraciadamente se ha convertido en un negocio muy lucrativo el fútbol de paga en México por la cantidad de patrocinios que pululan alrededor, por la cantidad de comercialización que se puede hacer alrededor también, incluida la venta de comida y bebida dentro de los estadios, incluido los patrocinios de casas de apuestas. Correcto. A ver, digo, es un dineral, bueno, lo de las transmisiones por televisión. No, bueno, ya no por internet. Televisión, ya por plataformas, ya todo el mundo... El streaming. Bueno, ahora el clásico Chivas América se vio en una plataforma privada, o sea, no fue en Sí. televisión abierta. Sí. Y ese es otro tema, ¿no? Claro. Entonces, claro que hay dinero, por eso pues, no quieren soltar el hueso de un equipo, o sea, y ahí lo tenemos con equipos de multipropiedad, que ya también hablamos del otro, ¿no? Y nos van a obligar a regresar el tema ahora con la supuesta operación de compra-venta de la franquicia de los Esmeraldas de León. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una anotación portentosa, una celebración provocadora, señas, bailes y gritos incluidos, y luego algunos insultos injustificables por parte de los antagonistas del Real Madrid que han desatado un escándalo en el ámbito de la Liga de Campeones de Europa. Vinicius Junior, el astro brasileño del Real Madrid, ha sido el autor del único gol del partido ante Benfica, el principal provocador de la furia de los fanáticos lusitanos y después el actor principal de un reclamo al juez central. En la versión del conjunto merengue, el jugador de origen argentino, Prestiani, le ha insultado durante la celebración de su tanto y le ha llamado mono, por lo que ha ido a reclamar al juez central del cotejo. Ahora deberá ser la Unión Europea de Fútbol Asociado la que deberá investigar a fondo esta situación y determinar si es que cabe alguna sanción para el elemento de la oncena del Benfica, que la próxima deberá pagar la visita en la capital española.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver cómo van los porcentajes, porque estaban absolutamente escépticos los aficionados en Querétaro de las posibilidades de que el conjunto que dirige el chileno Esteban González pueda ganarle a los Bravos de Ciudad Juárez. Bueno, ya algunos ya comenzaron a llamar, seguramente Pedro Gómez le llamó ya a sus compadres, marquen de que el Querétaro tiene posibilidades de ganarle al equipo fronterizo. El 25% dicen que sí, el 75% dicen que no. Están muy incrédulos, francamente, los aficionados esta noche. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Bueno, pues vamos a otro tema que tiene que ver, sí, con el balompié de paga en México, pero tiene que ver con otra de las ocurrencias de los dirigentes en México. Y el contexto es muy sencillo. El pretendido dueño de la franquicia de la comarca lagunera entra, por alguna razón hasta ahora inexplicable, en conflicto con la autoridad hacendaria, y mientras se resuelve, pues decide irse al viejo continente, comprar un equipo de fútbol profesional allá, y en la ciudad de Torreón a su adolescente hijo le dice: tú vas a ser el presidente del Santos de Torreón. Y entonces el chamaquito Aleco, que creo ¿qué dice? Que estaba contigo en la prepa. No, tú ya estás muy viejo, productor. Que parece ser que andaba por ahí en colegio de bachilleres, alguna cosa así. Pues se sienta en la silla presidencial del Santos de Torreón y comienza el desastre del equipo de la comarca lagunera. ¿Y cuál ha sido el colofón de esta ocurrencia? Que no es ninguna iniciativa, ni tampoco es, digamos, algún proyecto. Es una ocurrencia. Cualquier empresario serio que se precie de proteger su negocio pone a un profesional a cuidarle su negocio, no a una imberbe que, por más inteligente que sea o por el coeficiente más alto que pudiera poseer, pues no tiene la experiencia ni el conocimiento detallado para manejar a un equipo profesional de fútbol. Las secuelas: al Santos de Torreón se le ocurre perder en casa ante el peor equipo del fútbol mexicano, que es el Mazatlán, y que estaba condenado en esta campaña no solamente a desaparecer, que eso ya va a suceder en cuanto termine el torneo regular. Olvídense, aficionados mazatlecos, de que van a tener equipo de primera división. Se lo van a llevar, se llamará Atlante, y lo van a poner a jugar o en el Estadio de las Ciudades de los Deportes o en el Estadio Azteca. Y entonces, ante la maravillosa administración y conducción de este equipo, pierden en casa, en el Estadio Corona, ante el Mazatlán. Pedro Gómez. Oye, fíjate, pero como siempre el hilo se revienta por lo más delgado, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando le va mal a un equipo, ¿a quién corren primero? No, pues al técnico. Al técnico. El técnico siempre es responsable. De entrada. Segundo, a ver, no pongas a hacer a un niño el trabajo de un adulto. Correcto. ¿No? Sí, O sea, sí, sí. Es así de simple. Así sencillo. Lo comparto completamente. Y perdón, porque a lo mejor estoy pisando algunos callos por las nuevas juventudes, que pues, Sí, sí, ahora ese tema está muy irascible, pero bueno. Y la tercera es que pues, a lo mejor lo está dirigiendo a la institución con inteligencia artificial. Ya ves que ahora todo... Ahora está muy de moda, ¿no? Sí, sobre ¿Cómo todo le llaman los chavos, a eso, ¿no? productor? ¿Chat GPT o algo así? Por el chat GPT. Ese, ándale, ¿no? pues. Entonces, yo Una creo gran que herramienta. algo por ahí debe estarle consultando el muchacho a ver, ¿y cómo le hago aquí para que el equipo rinda? Y entonces ya con todo este conteo, recuerdo mucho en la edición anterior, sí creo que sí fue en la edición anterior, Sí. que publicamos ahí en el muro, en el videomuro, una carta donde de los Santos de Ah, Torreón. sí, el Santos de Torreón, sí, claro, el pero comunicado. pero el eslogan que Sí. decía, ¿qué? Contigo todo y Sin ti nada. nada. Sí, sí. No. Pero yo creo que se referían a sí mismos, ¿no? Yo creo. Los disquedueños de la franquicia, ¿no? Sí, mira, recuerdo mucho en aquella época cuando el Santos de Torreón estuvo en conflicto, cuando se iba a salir y lo compró la Modelo. Sí, y Grupo Modelo. Lo cervecería. rescataron. Sí, lo pusieron en lo más alto Pero del además, fútbol mexicano. además la gente de Torreón hizo marchas en la Así calle es. pidiendo que el equipo no se fuera.
porque lo iban a vender y se iba a ir de la plaza, y dijeron, no, por favor, que alguien lo rescate, y entonces entró Grupo Modelo. Y les hicieron un estadio No, nuevo. déjate de eso, los hicieron campeones. Así es. Pues estaba el ex portero de las Chivas, ¿no? Sí, bueno, Osvaldo Sánchez y Borghetti, por supuesto. Y todos ellos, o sea, a ver, era un proyecto, un plan. Benjamín Galindo. Claro, era toda una institución que se hizo, bueno, pues con gente de experiencia. Sí, sí. Y con presupuesto, hay que decirlo. Con suficientes ¿no? recursos. Entonces, ¿qué comparas aquellas épocas del Santos de Torreón con lo de ahora? Pues si te vas uno por uno los escalones, no vas a encontrar ningún parecido ni similitud con nada de lo que está pasando ahora. Y los únicos, como siempre, que salen perdiendo son los aficionados del Santos de Torreón. Bueno, pues lo único que me agradó al término de ese partido es que por fin, los aficionados laguneros voltearon al palco de los dueños, les recordaron el 10 de mayo y todas las tropelías que han cometido en los tiempos recientes, abucharon el equipo, les llamaron desvergonzados, algunos se despojaron de la camiseta, la aventaron al estadio, afuera del inmueble quemaron algunas de las camisetas. No se puede manejar a un equipo de manera tan vergonzosa y pretender que la gente les va a aplaudir, les va a reconocer y van a decir, qué maravillosa la familia Iraragorri, que nos hace la gentileza, el enorme honor de mantener el equipo en la comarca lagunera. Hay que ser serios y por supuesto que los fanáticos en Torreón merecen todo el respeto, toda la consideración y merecen desde luego que les devuelvan a su equipo competitivo, a su equipo de calidad, a su equipo combativo, que siempre les dio grandes satisfacciones y que ahora lo traen, como decimos coloquialmente, arrastrando la cobija, perdiendo con un equipo que está condenado a la desaparición. Imagínense ustedes, bueno, los propios equiperos de Mazatlán, ni el técnico Sergio Bueno se lo creía. ¿En serio ganamos? ¿De verdad ganamos este partido en una cancha que antes era inexpugnable? No, esto sí fue auténticamente de replay. Pedro Gómez. Torreón era una cancha muy difícil. Sí, complicadísima para cualquiera. Pero en serio, y es un estadio bastante ruidoso y que todo el tiempo no deja de alentar a su equipo. No, bueno, hoy ya ni gente va, creo. Sí, exactamente. Las entradas han sido verdaderamente paupérrimas. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Sin caer en conformismos, la nómina de los Dodgers intenta reforzar su alineación en las semanas previas al comienzo de los entrenamientos invernales y de cara a la próxima temporada de las ligas mayores de béisbol. Nadie ignora que los californianos han logrado 2 títulos de Serie Mundial de manera consecutiva en las 2 campañas más recientes, pero ahora el propósito es poder ligar un tercer trofeo de campeones en el próximo Clásico de Otoño. En este orden de ideas, han renovado a 2 peloteros que han sido muy valiosos en la consecución de los campeonatos más recientes. Son los casos particulares de Max Muncy, quien ha firmado por un año más con los angelinos por una cifra superior a los $10 millones. Por su parte, Quique Hernández, quien bateó 10 cuadrangulares en el 2025, estará un año más con los Dodgers por un salario de $4.5 millones. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche, que es tremendamente sencilla. El Querétaro le ganará a los Bravos de Ciudad Juárez en la próxima jornada en el Mundialista Estadio Corregidora. El 28%, no hombre, qué escépticos están esta noche. El 28% dicen que sí, el 72% dicen que no. Seguramente se están guiando por las porras que les lanza Pedro Gómez a los equiperos del Querétaro. 720 214 2537 para que se comunique con nosotros. Si nos sigue ya por la vía de las redes sociales, por ese medio hagan saber su opinión. Bueno, en la comarca lagunera no se cansan de tener ocurrencias, son tremendamente creativos. Sí, claro, ya los estoy escuchando, tremendamente ocurrentes. ¿Y cuál fue la ocurrencia más reciente? Echar al técnico. Y entonces salen el papá, recientemente desempacado del viejo continente, y el nene,
al que pusieron de presidente de la organización. Y esto fue lo que dijeron cuando comparecieron ante los medios de comunicación para comunicar el despido del director técnico. Vamos a verlo. Para buscar un perfil que se sume a la institución, que sangre por la institución y que esté dispuesto a sumarse en este momento para poder buscar un buen camino. Hoy la estructura que tenemos corporativa en el área de fútbol nos puede dar para estos 60 días y enfocarnos en buscar un perfil que sangre por nosotros y que quiera cambiar de la mano de nosotros hacia adelante. Bueno, está absolutamente de comicidad, ¿verdad? La declaración del joven Aleco Iraragorri, flamante presidente del Santos de Torreón. Dice, queremos un perfil que sangre por la institución. Pues si han sangrado a la afición, han sangrado a todos los integrantes de los diferentes cuerpos técnicos en las campañas recientes. No, ustedes lo que buscan es alguien a quien sacrificar, a quien colgar del mástil más alto para hacerlo responsable de lo que ustedes han provocado, los señores Iraragorri. Pedro Gómez, flamante declaración del joven Aleco. Fíjate que lo estoy escuchando ahorita en este momento, sí, y me estoy acordando de aquella serie de Netflix que se llama Club de Cuervos. Bueno. Es que habla igualito. Oye, y cualquier similitud con ver, aquella serie, sí, esa sí es mera coincidencia, es mera, ¿no? coincidencia lo que está pasando en este momento en Torreón con Entonces la ya, serie. ya no son los guerreros de Torreón, son los cuervos de Torreón. No, ya son, sí, ya. ¿Club de cuervos? Sí, claro, son un club de cuervos de Torreón. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo se transformó esto? Bueno, y del club de cuervos de Torreón nos vamos a lo que hizo Vinicius Junior, el destacado atacante de origen brasileño en el partido en Lisboa ante el Benfica, un gol absolutamente portentoso que ha provocado no solamente la algarabía de los madridistas, sino una bronca monumental en el Estadio de la Luz. Vamos a verlo. Pues el brasileño tiene cualquier opción, ¿no? Se puede meter hacia adentro. Ha sacado amarilla Vinicius. Sí. Bueno, ahí está el brevísimo momento en el que consigue una anotación verdaderamente magistral, le pega de derecha y la pone en el ángulo superior izquierdo del marco que defendía el equipo lisboeta. Bueno, después se acerca un jugador de Benfica, de origen argentino, de apellido Pristiani, se tapa la boca con el borde de la camiseta y dice Vinicius Junior, y también vamos a escuchar a Kylian Mbappé, que le dijo 5 veces, eres un mono, eres un mono, eres un mono. Yo nada más lo voy a decir 3 veces. Pero el señor Pristiani ya salió a decir que como Vinicius Junior no habla bien español, lo malinterpretó, que él estaba diciendo, cálmate hermano, y que de ahí se confundió Vinicius Junior. Pero ¿cuál es el origen de ese pretendido acto racista, Pedro Gómez? Híjole, la verdad es que cada vez son como bebés estos Salió de piel muy tersa, ¿no? De epidermis. Son muy vedettes, okay, la mayoría de los futbolistas. Y sobre todo estos que tienen la condición de astros del balompié, ya ¿no? Del tema del Real Madrid ya hablamos una vez que son unos vedettes y que necesitan una vedette para dirigirlos y que ese había sido un error X, ¿no? Ya lo vimos aquella vez, pero sí hay un tema, ¿por qué se da todo este encontronazo de dimes y diretes dentro del terreno de juego? Porque después de ese magistral gol, que es un golazo, que se mete el jugador del Real Madrid,
va y hace una celebración en el banderín de tiro de esquina, así es, con un baile bastante con un provocativo. baile bastante provocativo y después... Y que muchos aficionados lo tomaron como un insulto, como una burla. Sí, ¿no? Y sí se estaba burlando porque sí efectivamente estaba retando a los todos fanáticos. los fanáticos Ajá. y burlándose en su banderín, Sí. de su equipo y haciendo Y temas luego que- llegan varios de sus compañeros y uno de ellos hace una clara señal con el dedo medio que no necesita que ni lo repita, ni tampoco es necesaria la interpretación de esa señal, ¿verdad? Decía mi hija cuando estaba chiquita el dedo grosero. El dedo grosero. El dedo exactamente. grosero y les Sí, sí, enseña sí. el dedo grosero y bueno, pues ahí ya se vienen una serie De reacciones. de reacciones adentro del terreno de juego y es cuando ahí aparentemente Vinicius escucha que lo insultan y va y se queja con el árbitro, en así fin, es. pero a ver, ¿qué necesidad tiene Vinicius De ir a irse provocar? a burlar de la anotación Así es. contra el equipo? Y todavía enfrentar A los los aficionados. aficionados. ¿Qué necesidad? Ya Así se es. había metido, ya cállate. Ve y Se pudo celebra haber con tus quedado. compañeros al medio campo, Claro. ¿no? Ve y abraza a tu portero y sirve que das una trotadita. Ahora, Vinicius tiene el antecedente de que no es la primera vez que lo hace. Sí. Es muy provocador también. Ajá. Entonces, a ver, aquí peca tanto el que mata la vaca como el que le jala la pata. Hacemos una pausa y regresamos con el refranero de Pedro Gómez. Volvemos. Sin demasiadas novedades en los días recientes, después del vergonzoso tropiezo en San Luis Potosí, los equiperos del Deportivo Querétaro se alistan para recibir a los llamados Bravos de Ciudad Juárez. Ubicados en una posición muy comprometida en la clasificación del porcentaje, los pupilos de Esteban González, el timonel de los queretanos, deberán buscar quedarse con los 3 puntos en disputa ante una escuadra que viene de perder en su propia casa. Mientras ello sucede, un elemento surgido de la cantera queretana y ahora ya retirado de las lides del balompié profesional, acaba de ser incorporado a la organización con una nueva tarea. Paulo Irizar, quien fuera seleccionado nacional sub-23 e integrante del conjunto queretano, ha sido nombrado como nuevo responsable de las escuelas filiales de los Gallos Blancos, por lo que su tarea será muy significativa en los días por venir. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver los porcentajes definitivos. Ya les puso ahí el productor la nota de Paolo Irizar, a ver si así alientan un poco más al equipo local. Vencerá el Querétaro a los Bravos de Ciudad Juárez el próximo fin de semana en el Corregidora. El 34% dicen que sí. Bueno, pues me van a tener que obligar a recurrir al texto bíblico. Hombres de poca fe, el 66% dicen que no le van a ganar a los Bravos de Ciudad Juárez. Bueno, sería... Estamos moviendo los grupos, Por favor, ahí, para güey, apoyar al Querétaro. manipula esos porcentajes, no, por bueno, favor. Por favor. Bueno, es tienen una que barbaridad. ganar en casa. Gracias a todas las personas que se comunicaron para participar de la pregunta encuesta de esta noche. José Trinidad Gómez se comunicó con nosotros, muchas gracias. Edgar Ponce también nos deja saludos, muchas gracias. Andrés Rosillo desde San Luis, mi querido Rosillo, te manda saludos. Ed Martínez, el Güero Olvera y hasta Pedro Gómez. Dice que ya no invitas nada, ni unos chiclosos de Canels, ni nada, que nada más nos mandas la información del equipo ciclista de Canels, mientras Isaac del Toro está en los Emiratos Árabes ganando. Bueno, un saludo hasta San Luis Potosí. De Puebla, Osana Amador también nos llama y nos deja saludos, muchas gracias. Estrategia Deportiva, nuestros amigos se comunicaron con nosotros. Y nuestros amigos de Best Stop Motorsport dice, qué buena noticia la del regreso de Andrick Di Mayuga a NASCAR México Series. Bueno, pues sí, compartimos la alegría por el regreso del Hermes capitalino Andrick Di Mayuga. Bueno, para intentar concluir, en mi debatible opinión, en el caso particular del escándalo que se ha armado por ¿qué podríamos decir? El acto racista en contra de Vinicius Jr. y la actitud de en mi subjetiva opinión, aquí no hay inocentes, nadie es ingenuo y ni hay víctimas ni victimarios. Todos son responsables porque todos han venido construyendo esta atmósfera en donde al jugador brasileño le agreden, le gritan. Y el brasileño, acostumbrado a provocar,
pues también ha capitalizado esa circunstancia. Debatía con Pedro Gómez antes de empezar el programa y decíamos, imagínate que Hugo Sánchez hubiera salido con la epidermis tan delicada del jugador de origen amazónico, jamás hubiera ganado los 5 títulos de goleo en el fútbol español, porque a Hugo Sánchez no solamente le gritaban lo que Prestiani le dijo a Vinicius Junior, le gritaban lindura y media, y sin embargo, a lo que se dedicó fue a lo que mejor sabía hacer, rematar y sumar cualquier carretada de goles temporada tras temporada, y entonces los aficionados se callaron, se silenciaron, y un día se levantó todo el Bernabéu con los pañuelos blancos agitados para celebrar una de las fantásticas anotaciones de Hugo Sánchez. Es lo que tendría que ver. Ojalá que Hugo le mande a través del WhatsApp esos videos de esas anotaciones para que le diga, Vinicius, cuando portes la camiseta merengue, a lo que te tienes que dedicar es solamente a jugar, porque lo haces muy bien. Olvídate de quejarte y de andar provocando a los aficionados. Reitero, aquí no hay inocentes. Todos los 22 jugadores, más los que estaban en la cancha, más los dirigentes y los aficionados, todos tienen su grado de responsabilidad. Pedro Gómez. Desde sus orígenes, el fútbol ha tenido una característica muy particular y que es un deporte de masas. Sí. Y que es un deporte que mueve pasiones. Correcto, sí. Y muchas. Sí, sí, y muy sí. fuertes. Y a veces se desbordan esas pasiones. Es correcto. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano así es. Ahora, no intentemos ver que en el fútbol no debe haber pasiones. Por supuesto que las va a haber. Por supuesto que va a estar implícito siempre en el terreno y en la grada cualquier tipo de expresiones que denoten una pasión del individuo, el que sea, el que está jugando y el que está en la grada. El que está como espectador. Y va a ser siempre un deporte muy apasionado. Entonces, a eso hay que jugarle. Con eso también hay que aprender a jugar. Claro. Se llama preparación mental. Correcto, Aquí sí. lo hablamos muchas veces. Sí. Uno de los pilares fundamentales de un atleta de alto rendimiento es la preparación psicológica. Sí. Y aquí Vinicius, Sí, Vinicius Junior. Lo que está exhibiendo demostrando, sí. es que no tiene la preparación psicológica suficiente Ni todavía, la madurez profesional. ni la madurez profesional para enfrentar un reto de ese tamaño Así en el es. viejo continente. Bueno, lo vimos en Querétaro y seguramente lo vas a recordar, Pedro Gómez, amigos. A Ronaldinho le hacían el mismo trato cuando alineaba con el Barcelona, le aventaban hasta bananas cuando se acercaba a la banda de la cancha. ¿Alguna vez Ronaldinho lo viste ir a quejarse con el árbitro? Se reía. Si en Querétaro venía a reírse, imagínense ustedes cuando jugaba allá, por supuesto, en el estadio en Barcelona o en el Bernabéu o en el Camp Nou, aquello era pura felicidad, porque estaba jugando fútbol y lo entendía perfectamente. Ahora, tampoco es justificable Claro, la conducta así es. de gente Así arrogante, Sí. sin educación, Sí. grosera. Y racistas Y también, porque racista. son actos racistas. Sí, claro, racistas, Sí, sí, sí. que no tienen absolutamente nada que hacer ahí, Así es. porque están contaminando un deporte profesional y que bueno, pues desgraciadamente, porque uno no puede controlar a nadie, a todo mundo, pues se dan. Pero con las dos cosas hay que jugar. Sí. Uno como aficionado también debe entender que el que está dentro del terreno de juego está haciendo su chamba, ¿no? Y que para eso tiene un salario, en fin, es profesional. Y que nosotros también, afuera el aficionado, debe respetar ese trabajo. Comportarse. Sí, alentar al tuyo, Sí. pero también respetar el trabajo Y del los otro. jugadores en la cancha, porque aquí el escándalo lo ha desatado Prestiani, el jugador del Benfica. En fin, asumimos, por supuesto, que es un tema debatible y absolutamente cierto estoy de que la mejor opinión será la de usted. Pues no resta tiempo más que para despedirnos. Pedro Gómez, gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Así será, mi querido Ed Martínez. Gracias, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.